El derecho real de prenda, que está ubicado en el lugar número 14, siguiendo, claro está, siempre el orden que se establece en el artículo 1887, es un derecho real que ha sido definido en el artículo 2219 y regulado, claro está, en los artículos que siguen, en los artículos que continúan. Es un artículo que merece una fuerte crítica porque se ha omitido indicar, aunque sea a grandes rasgos, cuál es el funcionamiento de este derecho real, es decir, para qué sirve, es decir, cómo se utiliza. Técnicamente, mediante la mención o la indicación del conjunto de facultades materiales y facultades jurídicas que permite al titular, es decir, al acreedor prendario, ejercer su derecho y percibir la utilidad que deriva del ejercicio. Por lo tanto, para su análisis voy a compartir una pantalla en la cual se transcribe en primer lugar el artículo 2219 que brinda el concepto. Pero además, y como según se dijo, este concepto es incompleto, se va a complementar en la pantalla con la transcripción de otras normas para que se pueda brindar una noción más completa, una noción más acabada de el funcionamiento de este derecho real. Procedo entonces a compartir la pantalla y como se observa, el concepto, tal como se dijo, ha sido vertido en el artículo 2219, que también, como se dijo, si se lo analiza, se mencionan un montón de aspectos o un montón de elementos, pero se omite el aspecto más elemental, el aspecto más básico, que es, repito, el conjunto de facultades materiales y jurídicas que brinda la idea de la utilidad, es decir, brinda la idea del funcionamiento de este derecho real. Véase que la definición plasmada en la norma establece, en primer lugar, que la prenda es el derecho real de garantía, es decir, menciona la naturaleza jurídica. Luego establece que recae sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados, es decir, que alude al objeto. Luego establece que se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios, es decir, que menciona a los legitimados para constituirlo. Luego establece que se constituye por contrato formalizado en instrumento público o privado, es decir, que menciona las formalidades que deben cumplirse en el título constitutivo. Luego establece que debe el título ser acompañado o seguido de la tradición al acreedor prendario o a un tercero, es decir, que establece la aplicación de la teoría que se conoce como teoría del título suficiente y el modo suficiente, consagrada en el artículo 1892. Y luego, finalmente, se indica un aspecto extremadamente obvio y sobreabundante, que es establecer que la prenda se rige por las disposiciones contenidas en el presente capítulo, es decir, por las disposiciones que regulan el derecho real de prenda. Como se dijo entonces, se ha hecho mención a un montón de aspectos que realmente configuran este derecho real, pero se ha omitido el más elemental, que es la enumeración de las facultades, ya que estas facultades establece el funcionamiento, la utilidad. Para mayor claridad, véase que si se los compara con la definición de hipoteca del artículo 2205 o la definición de anticresis del artículo 2212, se pone en evidencia con mayor rigor la omisión aludida, porque en estas dos definiciones sí se indica, aunque sea a grandes rasgos, cuáles son las facultades, es decir, cómo funciona o qué utilidad tienen estos derechos reales. Véase que referido a la hipoteca, se establece que se utiliza para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. Es decir, se indica que el acreedor hipotecario puede pedir la subasta
del inmueble hipotecado y cobrarse con el producido, es decir, se cobra su crédito con el dinero que ingresa en la subasta del inmueble. En cuanto al derecho real de anticresis, se establece en la parte final que se lo autoriza al acreedor anticresista, se refiere, claro está, a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. Es decir, que también se indica las facultades, esto es el funcionamiento del derecho real, porque el acreedor anticresista percibe su crédito mediante la adquisición de los frutos que genera el objeto. Y nótese, repito, que como se dijo, el artículo que define la prenda no indica cuáles son las facultades o cómo funciona este derecho real. De ahí que para una noción más completa, una noción más acabada, debe complementarse la definición con lo que establece el artículo 2229. Esta norma indica que en caso que el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada llegue a su término y el deudor no proceda a efectuar el pago, es decir, no cumpla con la obligación, el acreedor prendario tiene tres posibilidades, tres facultades, que son las siguientes. En primer lugar, establece que el acreedor prendario puede vender la cosa en subasta pública, es decir, de manera semejante al acreedor hipotecario, solamente que en vez de tratarse de un inmueble, se trata de un mueble. Entonces, el acreedor prendario puede pedir al juez la subasta del cuadro o de la estatua y con el producido en subasta cobrarse su crédito. Y el remanente, por supuesto, será para el antiguo propietario del objeto prendado. La segunda posibilidad es la de adjudicarse el objeto, es decir, tomar la propiedad del objeto dado en prenda, por supuesto que no por todo el crédito, sino por la estimación del valor del objeto. Y la tercera posibilidad es proceder a la venta privada, que se realiza mediante un procedimiento especial y con el producido en esa venta privada cobrarse su crédito. Entonces, en definitiva, además de tener en cuenta todos los aspectos indicados en el concepto legal del artículo 22.19, también conviene agregar las facultades y tenerlas en cuenta que surgen del artículo 22.29, que también han sido representadas en el gráfico, de lo cual surge lo siguiente, surge la utilidad de este derecho real. Y naturalmente siempre es muy ilustrativo el ejemplo. Entonces, puede suponerse que el acreedor prendario soy yo, es decir, que yo presté plata a una persona, suponiendo que presté plata, que es una obligación dineraria, y tiene que devolverme el capital más los intereses, claro está, a fin de año. Y me deja en prenda, es decir, constituye derecho real de prenda, por ejemplo, sobre una obra de arte, es decir, sobre un cuadro. Entonces, yo soy acreedor prendario, es decir, en primer lugar, titular de un derecho creditorio, porque soy acreedor de la suma que le presté más los intereses, y también soy titular del derecho real de prenda sobre la cosa ajena, es decir, sobre el cuadro de mi deudor. Y este derecho real entonces me faculta a mí, al acreedor prendario. En primer lugar, me confiere las facultades y las obligaciones que se atribuyen mientras el plazo está pendiente, es decir, de acá hasta fin de año, hasta que pueda exigir el pago a mi deudor, yo solamente tengo la facultad de poseer ese objeto, es decir, poseer ese cuadro y la obligación de conservarlo. Lo tengo en mi poder. Luego llegará el momento en el cual el plazo se vence, en el ejemplo es a fin de año, es decir, el deudor, que también es el propietario de ese cuadro, en el típico ejemplo, aunque podría no serlo, el deudor
tiene la obligación de cumplir con su prestación. Por lo tanto, pueden darse dos circunstancias. Primero, que efectivamente cumpla, es decir, que me pague capital e intereses, en cuyo caso debo restituirle el cuadro. O puede darse la hipótesis que no cumpla, es decir, que se verifique el incumplimiento. Y en esta hipótesis se materializan tres opciones para el acreedor prendario, que en el ejemplo soy yo. Es decir, puedo proceder al remate judicial y luego cobrarme mi crédito con el producido de ese remate, y el remanente será para el propietario, en el ejemplo del deudor, o puedo adjudicarme el objeto, es decir, adjudicarme, atribuirme la propiedad de ese cuadro por el valor del mismo, del cuadro, es decir, que si el valor es superior a mi crédito, voy a tener que desembolsar la suma dineraria, yo como acreedor a favor de mi deudor, de manera de equiparar las prestaciones. O también puedo proceder a la venta privada y con el producido de esa venta cobrarme capital e intereses, es decir, cobrar mi crédito, y el remanente, por supuesto, entregarlo al propietario, que en el ejemplo es la misma persona que el deudor. Con esto doy por terminada la exposición, así que dejo de compartir la pantalla. Espero que les haya sido de utilidad y esclarecedora, y una vez más doy las gracias a quien tiene la amabilidad de dedicarme su tiempo. Hasta la próxima.